Estamos de vuelta ya y ahora en el espacio de entrevista de amigos televidentes nos acompaña en esta mañana Juan F. Ruales, reconocido gestor cultural, escritor, músico de nuestra provincia y más referente en torno a los temas artísticos. Está aquí para hablarnos sobre un evento importante previsto para este día sábado, un homenaje a un referente de la música mundial, ecuatoriano, pero que forjó toda su trayectoria en Chile, siendo parte fundador de este inmortal grupo Inti Illimani. Nos referimos a Max Berrú, que falleció hace algunas semanas y que lógicamente deja un legado importante. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y en este contexto del legado que deja Max Berrú, hay cosas muy interesantes. Nos comentaba que usted hace casi 50 años fue quien los trajo por primera vez al Ecuador. Y yo leí un poco la historia de Inti Illimani, sobre todo de Max Berrú, y él fue a Chile a estudiar. Y resulta que en una gira en Europa se da el tema de este golpe militar del dictador Pinochet y deciden no regresar. Él podía regresar a su país, pero él decide quedarse en el exilio con su grupo de música y lógicamente seguir. Es parte de una historia importante. ¿Cuál es la trascendencia de Max Berrú, Inti Illimani, en el contexto musical de América Latina? En efecto, Max viajó a Santiago en el año 1964. Con la finalidad de estudiar en la Universidad Técnica del Estado. Y es allí en la Universidad Técnica del Estado donde se reúne con un grupo de jóvenes entusiastas y deciden 2 años después, en el año 1966, constituir el grupo Inti Illimani, que no solamente es un grupo de música excelente, porque hay muchísimos grupos de música excelentes, sino porque el papel que ellos cumplen en la historia de la cultura latinoamericana es trascendental, en el sentido de que prácticamente rescatan, resucitan, reviven lo que fue pues una cultura pisoteada, olvidada, invisibilizada, que es todas las expresiones musicales de los pueblos, especialmente andinos de América Latina. Hay una fusión muy importante con la música andina, pero con los ritmos que marcaban esa época también. Exactamente, ellos siempre fueron vanguardistas. En su época de larga estadía en Italia, lograron hacer unos 3 discos con lo más avanzado de las tendencias musicales, pero sin desligar esas tendencias musicales de las raíces melódicas y rítmicas de América Latina, de tal manera que no se trata únicamente de un gran grupo de música, de un importante grupo de música, sino realmente de un grupo que marca un antes y un después en toda la historia de la música y de la cultura latinoamericana, porque además comienza con ellos, con Quilapayún, con Illapu, comienza toda una etapa de compromiso social de la cultura. Era parte de un momento histórico que dio América Latina, que lo referencian en sus letras y en la intencionalidad de cada una de sus canciones. Exactamente, no hay que olvidarse que un poco antes, casi contemporáneo, fue pues en Argentina, Atahualpa Yupanqui, y en la propia Chile, Violeta Parra, ¿no? Eran contemporáneos de Víctor Jara, en momentos en que América Latina estaba atravesando todo un proceso de convulsión social como influencia de la recientemente triunfante Revolución Cubana, que cambió no solamente la historia política de América Latina, sino también la historia cultural. Se empezó a ligar lo cultural con lo político, lo cultural con los intereses de la ciudadanía y de los pueblos, e Inti Illimani, a lo largo de más de 50 años de vida, a pesar de muchos cambios de personas y de temáticas y de modas por los que atravesaron, lo que jamás cambió fue su compromiso social con los grandes temas de liberación de América Latina. Y Max Berrú fue este referente porque él, conjuntamente con un par de estudiantes de la Universidad de Chile, empieza con este proyecto y es el que lo mantiene en el tiempo. Y esto quizás para nosotros es muy interesante por el hecho de que un ecuatoriano haya aportado con la conformación de esto que, como usted bien lo referenciaba, no es solamente un tema musical, no se exclusiva el tema musical, sino un tema de trascendencia cultural de Latinoamérica. ¿Cuál debería ser la posición de los ecuatorianos ante esta situación, al tener a Max Berrú como referente importante de esta parte de la historia? Sin desconocer el rol que han cumplido otros artistas ecuatorianos,
Pero el papel que ha tenido Max Berro ha sido trascendental en el cambio de sensibilidad de las nuevas generaciones. Aun cuando no nos demos cuenta, todos tenemos algo de Inti Illimani dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestra sensibilidad. De tal manera que si Chile, que no fue su patria, le ha hecho ya grandes reconocimientos, inclusive cuando estaba vivo, hace un mes, y no se diga ahora que ha fallecido. Los ecuatorianos realmente tenemos que apropiarnos de ese ícono y de ese paradigma para ponerlos como ejemplo, no solamente ante los músicos, sino ante la juventud, porque ellos empezaron muy jóvenes. Yo le conocí a Max Berro cuando yo tenía 18 años y él habrá tenido 22, 23 Contemos esa años. anécdota, ¿cómo usted la trajo acá a Ibarra, a Imbabura? Su primer viaje, me comentaba que era su primer viaje pasando la línea equinoccial. Sí, tan pronto como ellos empezaron su vida musical, lo hicieron con gran calidad, grabaron un primer disco ya que se llamaba Lamento Indio, y fueron invitados a la ciudad de Quito. Y yo tenía mucha relación con la Fundación Guayasamín, y a través de Pablo Guayasamín me puse en contacto con ellos y les invité a presentarse en Otavalo. Hicieron 2 conciertos allí. Yo mismo los fui a traer desde Quito y atravesaron conmigo por primera vez la línea equinoccial. Luego, en tantos encuentros como nos ha sido posible, siempre recordábamos esa anécdota, porque después de los había dos... una amistad, se forjó una había, sí, había una amistad, pero aparte de ello, realmente si no hubiesen sido amigos, igualmente yo estuviera impulsando ese homenaje, porque es un grupo que se merece por la trayectoria, el peso, la influencia y el significado que tiene no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista histórico de los pueblos de América Latina en los últimos 50 años. Hablemos del homenaje, qué día y en qué lugar se va a realizar. Este homenaje se va a realizar el día de mañana, sábado, en la fábrica Imbabura, quien nos ha abierto muy generosamente las puertas, y van a participar en él solamente amigos artistas de Imbabura, de toda Imbabura y del Carchi, que voluntariamente han solicitado participar allí. Se han sumado muchos otros que desgraciadamente por el tiempo del concierto, que va a ser de 1 hora y cuarto, no los hemos podido tomar en cuenta. Pero pensamos hacer una réplica aquí en Ibarra y probablemente en Otavalo también en fechas posteriores. Pero el concierto de mañana empieza a las 7 de la noche en la fábrica Imbabura, obviamente es completamente gratuito, y aspiramos pues, a que toda la gente amante de la cultura, del arte y especialmente de nuestra generación, que fuimos todos formados por Inti Illimani, nos demos cita allí a la fábrica Imbabura a rendirle homenaje a este lojano que tiene una particularidad que nos compete a los imbabureños. Él tiene una hermana que vive aquí en la ciudad de Ibarra desde hace mucho tiempo, y entiendo que varias veces inclusive visitó, no como Inti Illimani, sino hizo visitas personales a nuestra ciudad. Muy bien, así que ya lo saben, a quienes pues fueron parte de esta época de la música y quienes en estas nuevas generaciones desean entender estos procesos que marcaron una época en América Latina y muy posiblemente se van a renovar por todo lo que está pasando actualmente en el mundo, pues invitados a ser parte de lo que va a ser este concierto el día de mañana en la ex fábrica Imbabura a partir de las 7 de la noche. Ahí está el horario para que ustedes puedan asistir totalmente gratuito a disfrutar de este homenaje a Max Berro. Agradecemos a Juan F. su presencia esta mañana. Nos vamos a una primera pausa. Seguimos con más entrevistas.